Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Soy el profesor Andrés Orozco y el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar las palabras there is y there are. Les pido también una disculpa ya que ando algo engripado, así que si mi voz se oye algo extraña es por esa razón. Pero comencemos. El significado. Empecemos por ver el significado de there is y there are. El significado de there is quiere decir hay, de existencia. Por ejemplo, hay un carro. There is a car. La diferencia es que en el inglés tenemos el singular y el plural. En la oración afirmativa, como vemos aquí, la estructura es there is. Resulta también ser una palabra compuesta, ya que si yo le quito al there is, si yo le quitara la palabra is, si yo elimino esto, la pura palabra there por sí sola ya tiene otro significado, que quiere decir ahí. Y si nomás utilizo la palabra is, esto quiere decir ser o estar, que es el verbo to be. Pero cuando combino el there is juntos, estas dos palabras forman una nueva palabra que significa I. Como mencionaba anteriormente, en el inglés tenemos el singular y el plural. La palabra plural es there are, que también significa lo mismo. Ambos tienen el mismo significado. Yo puedo decir que hay dos libros en la mesa y desde el momento que voy a decir dos, por ser plural, debo de utilizar únicamente esta de aquí. Si voy a decir que hay un libro, entonces utilizo esta de acá. Ok, si yo digo hay dos libros, digo there are two books on the table. Hay dos libros en la mesa. Ahora en el formato negativo, como vemos aquí, este es el formato negativo y este es el afirmativo. En el formato negativo decimos para el singular, decimos there isn't. Esto quiere decir no hay. En el plural decimos there aren't, que significa lo mismo, nomás que recuerden, este es plural y este de aquí es singular. Observemos algunos errores comunes. Es común confundir la palabra there are, que quiere decir I, aquí there are, I, con they are. Sin embargo, estas dos son dos cosas totalmente distintas, ya que si decimos they are, quiere decir ellos son. Por ejemplo, they are brothers, ellos son hermanos. O puedo decir they are in class, ellos están en clase. Mientras que la palabra there are quiere decir I. ¿Ok? Entonces a la hora de pronunciar, asegúrense de decir there. There are. No vayan a decir they are. ¿Ok? Porque son totalmente distintas. Continuemos. Antes de continuar con la clase, ¿sabías que tengo un programa de apoyo para ti, para que estudies un curso de inglés de 0 a 100 al alcance de tu tiempo y tu bolsillo? Así es, puedes estudiar con mi curso de inglés desde cero por tan solo 83 centavos de dólar al día y además podrás estudiar de lunes a domingo a la hora que quieras o puedas y donde quieras, desde tu celular, tablet o PC. Si te gustaría conocer todos los detalles, visita mi página web oficial en profesororozco.com. En la descripción de este video te dejo el enlace de mi página web para que descubras los detalles que te harán hablar inglés sin estrés y con Andrés. Continuemos. Ahora vamos a observar la formulación. En la formulación, singular quiere decir uno, plural quiere decir dos o más. Y en la estructura afirmativa, ponemos primero la palabra there, seguido de la palabra is, en el singular para una sola cosa. Cuando son dos cosas o más, la estructura es there más la palabra are. Esto es igual a I, como había mencionado anteriormente.
Si observamos nuevamente en la oración negativa, que es la que vimos hace un momento, there isn't, esa es la estructura negativa para decir no hay. En la estructura negativa plural decimos there aren't. ¿Ok? There aren't. Bien, ahora vamos a ver la estructura de pregunta. Para singular la pregunta decimos is there. Cambia de there is a is there. Lo que significa esto es hay, pero de pregunta, como vemos aquí. Si voy a decir que si hay un libro en la mesa, en formato pregunta, yo no debo decir there is. Debo decir is there. Por ejemplo, is there a book on the table? Esto quiere decir, ¿hay un libro en la mesa? Mientras que si digo, there is a book on the table, quiere decir, hay un libro en la mesa, pero no es pregunta. En el plural, cuando son dos o más, el formato de pregunta, empezamos con el are seguido de la palabra there y decimos are there. Esto quiere decir también hay, pero en plural. Bien, continuemos. ¿Te está gustando la clase? Entonces te invito a que te suscribas ahora mismo a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase nueva. Además te invito a dejar en los comentarios si te gustaría recibir más clases como esta. Continuemos. La palabra there is comúnmente se utiliza con la letra A o la palabra any. Vamos a ver unos ejemplos. There is a book on the table. Si hacemos la observación, tenemos la letra A. Ahora vamos a observar en el formato pregunta. Esto quiere decir there is a book on the table. Quiere decir hay un libro en la mesa. Y si lo vamos a hacer pregunta, decimos is there a. Ok, observemos nuevamente. Utilizamos nuevamente la letra A. Ahora vamos a ver en el negativo. En el negativo usamos la palabra any. Por ejemplo, there isn't any milk. Aquí dice, esto significa no hay leche. La palabra any que tenemos aquí, en nuestro idioma, en el castellano, comúnmente carece de significado. Normalmente no la traducimos, aunque la tenemos que utilizar cuando decimos oraciones negativas o cuando decimos cuando hacemos preguntas. Por ejemplo, aquí fue una oración negativa, por lo tanto se debe de utilizar. En lo formal, podemos también decir there isn't milk, que quiere decir no hay leche, pero en lo común, en lo popular, sería there isn't any milk. Y agregamos la palabra any. Como les mencionaba, el any se va a utilizar en oraciones negativas o en preguntas. Vamos a continuar, vamos a ver el significado, perdón. En la primera, there is a book on the table. Hacemos la observación, hay un libro en la mesa. La pregunta, is there a car in the garage? Esto quiere decir que si hay un carro en la cochera. Y there isn't any milk quiere decir no hay leche. Ok, continuemos. La palabra any por lo regular carece de significado en nuestro idioma, como lo había mencionado, y se puede utilizar para singular o plural. En el caso de la letra A solamente es para uso singular. Aunque ponerla en inglés es lo correcto, en la traducción no se traduce. Veamos algunos ejemplos de lo que hablaba hace unos momentos. Is there a book on the table? ¿Hay un libro en la mesa? Aquí observamos la letra A. Ahora vamos a ver el ejemplo de la pregunta. Is there any milk? Esto quiere decir, ¿hay leche? Vamos a ver un plural para que veamos que la palabra any
puede ser utilizado en singular o plural. Y decimos, are there any books on the table? Esto quiere decir, ¿hay libros en la mesa? Y hagamos la observación, yo no estoy traduciendo la palabra any. En algunos casos, hay personas que dicen que la palabra any significa alguno o alguna, pero imagínense si traducimos is there any milk diciendo ¿hay alguna leche? En realidad no suena correcto. Por eso le mencionaba que en la traducción no se traduce, en realidad carece de significado en nuestro idioma. Continuemos. Ahora vamos a aprender un vocabulario adicional. Vamos a aprender la palabra how many, que se pronuncia how many. Esto es igual a cuántos o cuántas. Eso es lo que significa. Y su utilidad es únicamente con palabras en plural. Vamos a ver un ejemplo. Decimos how many books. Y la palabra books está en plural. ¿Cómo nos damos cuenta que está en plural? Porque hemos agregado la letra S. Si elimino la letra S en la palabra books, resulta ser book, que quiere decir libro. ¿Ok? Entonces vamos a observar. How many books? Quiere decir cuántos libros. Y sabemos que la palabra are there significa hay, en plural. Esto quiere decir cuántos libros hay on the table, en la mesa. Así que how many books, cuántos libros are there, hay on the table, en la mesa. How many books are there on the table? ¿Cuántos libros hay en la mesa? Ahora vamos a ver otro vocabulario adicional. Contamos con el primero, que es bakery. La palabra bakery significa tanto panadería como pastelería. Así que si usted está buscando una pastelería, usted puede decir bakery. O si está buscando una panadería, dice bakery. Panadería o pastelería. La siguiente palabra tenemos bus stop. El bus stop es una parada de camión. Así que si usted está buscando una parada de camión y le va a preguntar a una persona, bus stop quiere decir parada de camión. Aquí tenemos una que es muy fácil, bank. La palabra bank es banco. Vamos a ver otra palabra muy sencilla, que es la palabra hotel. Esta palabra empieza con un sonido J, diciendo hotel, que quiere decir hotel. Y no haga un sonido tónico en la primera sílaba. No diga hotel, se pronuncia hotel. La siguiente palabra tenemos barbershop. La palabra barbershop quiere decir estética o peluquería, donde nos cortamos el pelo. ¿Ok? Barbershop. La siguiente palabra es drugstore. La palabra drugstore es similar a una farmacia, es como lo que conocemos, al menos aquí en Guadalajara, como las farmacias similares. Es un lugar donde venden exclusivamente medicamentos, a diferencia de la palabra pharmacy o farmacia, en donde encontramos de todo tipo de productos, encontramos también productos de belleza, también pastas dentales, rollos, sopas, etc. Un drugstore es más se dedica más a lo que viene siendo el medicamento. La siguiente palabra que tenemos es department store. Esto es una tienda departamental. ¿Ok? Por ejemplo, como la Sears o ¿cuál otra pudiera pensar? En esas tiendas donde venden ropa, etcétera. Esas son las department stores. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente, es laundromat. La palabra laundromat quiere decir lavandería. Y la última,
que también es muy sencilla porque es similar a la que conocemos en español, es clinic, que quiere decir clínica. Seguimos viendo vocabulario. Cuando nosotros vamos a dar el nombre de una calle, utilizamos la palabra on seguido del nombre de la calle y seguido del título de la calle. Por ejemplo, si es calle decimos street, si es avenida decimos avenue y si es boulevard decimos boulevard. ¿Ok? Por ejemplo, si usted vive en la calle Puerto Lisboa, usted dice I live on Puerto Lisboa Street. Si Puerto Lisboa no es calle sino avenida, decimos I live on Puerto Lisboa Avenue, o si es boulevard, I live on Puerto Lisboa Boulevard. Recuerde siempre utilizar la palabra on, ¿ok? Es muy importante que la utilice. Vamos a ver otra palabra. Tenemos next to. La palabra next to quiere decir al lado de. Por ejemplo, yo puedo decir que el banco está next to the supermarket, que se encuentra al lado del supermercado. ¿Ok? Vamos a ver la que sigue. Por cierto, estas últimas, next to, around the corner from, estas que vemos aquí se llaman prepositions of place, ¿ok? Son preposiciones. Around the corner from quiere decir a la vuelta de o a la vuelta del. Por ejemplo, si yo les digo, disculpa, ¿dónde está la escuela? Yo puedo decir, está a la vuelta del Pollo Pepe o está a la vuelta de Banamex. ¿Ok? Around the corner from, a la vuelta de. La siguiente palabra que tenemos es across from. Across from quiere decir enfrente de. Y tenemos otra palabra en inglés que es in front of, que significa lo mismo, pero su utilidad es distinta. Si cuando vamos a hablar de un lugar se encuentra una calle o un cruce de por medio, vamos a utilizar el across from. Por ejemplo, yo puedo decir que Di Martin Torerías está across from Dominio Bilingüe. Esto si la escuela estuviera enfrente de Di Martin Torerías. Mientras que si no hay un cruce de por medio, por ejemplo, si usted estuviera enfrente de mí, yo tendría que utilizar esta. Por ejemplo, yo estoy in front of you, enfrente de ti o enfrente de usted. Así que tenga en cuenta que across from, lo que significa enfrente de, solamente puede ser utilizado cuando hay un cruce de por medio. Vamos a ver la otra palabra que es between. La palabra between quiere decir en medio de. Por ejemplo, si yo digo ¿dónde está el banco? Y me dicen el banco está between the supermarket and the clinic. Está en medio del banco y de la clínica. Estas que vimos aquí, estas últimas, la 1, 2, 3, 4, 5, son preposiciones. Y la última palabra del vocabulario es la palabra the. Esta tiene dos sonidos, se puede pronunciar como the o como the. En caso de que la palabra que le sigue resulta ser un sonido vocal, se pronuncia the. Por ejemplo, the office. Como la palabra office empieza con sonido vocal o, entonces la palabra the se pronuncia como the office. Mientras que si la palabra que le sigue es consonante, entonces se pronuncia the. Por ejemplo, the car. En la traducción que tenemos nosotros, ya que en inglés utilizan para el, a, los, las, no importa lo que digan. Por ejemplo, el carro es the car, la silla es the chair. Entonces tanto el como la, o the books, los libros, the chairs, las sillas.
Entonces la palabra da la vamos a traducir en nuestro idioma según nos convenga, ya sea el, la, los o las. Y una última que estaremos aprendiendo es el where's the. La pregunta where's the quiere decir dónde está el o dónde está la. Como habíamos visto que the es el, la, los, das, etc. Si yo voy a decirle, por ejemplo, a mi hermano Juan, voy a ir al banco y no sé dónde está el banco, entonces yo le digo, where's the bank? Where's the bank? ¿Dónde está el banco? ¿Ok? Si voy a decir dónde está la plaza, yo digo where's the mall? Que quiere decir dónde está la plaza. Ok, nota. La palabra da se utiliza solo con nombres comunes y no con nombres propios. Veamos algunos ejemplos. En caso de que no sepa lo que es un nombre propio, la palabra bank, como vemos aquí, es un nombre común. ¿Por qué es un nombre común? Porque estoy generalizando. Los nombres comunes se escriben con minúscula, al menos que vayan al inicio de una oración, mientras que los nombres propios solo pueden ser escritos con mayúscula, como los nombres de calles, los nombres de los estados, los nombres de las personas son nombres propios. Ahora, al decir bank, puede ser cualquier banco. Así que en la palabra bank, por ser un nombre general, utilizamos la palabra the y decimos the bank. Por eso aquí aparece, porque estamos haciendo preguntas en lo general. Where's the? ¿Dónde está? Where's the bank? ¿Dónde está el banco? Recuerde, con nombres comunes utilizamos la palabra the. En el caso de banco es común. Ahora, observemos que la palabra Banamex ya es el nombre propio del banco. Cuando decimos Banamex, estamos ya refiriendo al nombre propio. Así que si hacemos la observación, bank es general, Banamex es nombre propio. Por lo tanto, Banamex se escribe con mayúscula al inicio. Ahora, con los nombres propios, no les ponemos la palabra the. Sería incorrecto decir the Banamex. Podemos decir the bank cuando generalizamos, pero no podemos decir the Banamex porque sería incorrecto. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros le preguntamos a una persona que ya conocemos, la expresión que debemos utilizar es where's. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Hey Juan, where's the supermarket? Quiere decir, oye Juan, ¿dónde está el supermercado? Y como la palabra supermercado es un nombre general, como lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos que utilizar la palabra the antes de supermercado. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo mismo, pero con un nombre propio. Hey Juan, where's Walmart? Como observamos aquí, la palabra Walmart es nombre propio. Por lo tanto, no debemos utilizar la palabra the. Ahora, lo popular es utilizar where's cuando conocemos a la persona. Suena un poco raro que usted le pregunte a una persona que no conoce, que le diga, hey, where's the bank? Es como muy directo. ¿Cómo le hacemos entonces cuando preguntamos a las personas que no conocemos? Veamos cómo se hace. Aquí es donde aplicamos el there is a. Vamos a ver el ejemplo. Para abrir una conversación con un extraño, nosotros decimos excuse me. Esto quiere decir disculpe. Entonces, como no conocemos a la persona, abrimos una conversación diciendo excuse me. Esto va seguido de is there a. Recuerde, como es pregunta, yo no puedo decir there is, sino que digo is there. Y como habíamos mencionado,
el there is o is there siempre trabaja con la letra A. ¿Ok? Veamos. Excuse me. Is there a bank in this neighborhood? La traducción literal de esto es disculpe, ¿hay un banco en este vecindario? Aunque en la traducción, aunque neighborhood quiere decir vecindario, nosotros vamos a traducir esta pregunta de manera expresiva. ¿Cómo es eso? Lo tenemos que traducir la pregunta completa como nosotros la entenderíamos en nuestro idioma. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, comúnmente cuando preguntamos por un lugar al que vamos que no sabemos dónde está, les decimos a las personas, disculpe, ¿hay un banco por aquí? Y utilizamos la expresión por aquí. Así que la traducción de Is there a bank in this neighborhood quiere decir, disculpe, ¿hay un banco por aquí? O también, disculpe, ¿hay un banco por esta zona? O, disculpe, ¿hay un banco por aquí cerca? Pero la traducción popular de Is there a bank in this neighborhood sería que si hay un banco por aquí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una observación. Cuando preguntamos con Is there a y utilizamos un nombre común, que es banco, es el banco en general, si observa, no le puse la palabra the. No se utiliza la palabra the cuando usamos la expresión is there. ¿Ok? Porque la palabra the es reemplazada por la letra A. Ahora vamos a ver si yo pregunto en la misma estructura pero con un nombre propio. Excuse me. Y utilizo el mismo formato. Is there a? Nuevamente vemos que la palabra Banamex aparece aquí. Ahora sí es el nombre propio del banco, pero tampoco le afecta si le antecede la letra A, porque recordemos que la A trabaja en conjunto con there is o is there. Por lo tanto, en el caso de preguntar con is there y no con where, no utilice la palabra the. ¿Ok? Vamos a ver, excuse me, is there a Banamex in this neighborhood? Esto quiere decir, disculpe, ¿hay un Banamex por aquí? Y es lo mismo que decir, excuse me, is there a bank in this neighborhood? Disculpe, ¿hay un banco por aquí? Ahora, a estas dos preguntas, cualquiera de estas dos, que en realidad es la misma pregunta, lo único que estoy cambiando es el nombre propio del común. Si sí hay un lugar, decimos, yes, there's a. Y aquí, por primera vez, vemos una contracción de there is. Lo contraemos el there is poniendo un apóstrofe y una S y decimos there's a. ¿Ok? Entonces decimos yes, there's a bank. Y recordemos, vemos aquí que utilizamos on para los nombres de calle. Y decimos yes, there's a bank on Chamela Street. Y utilizamos el vocabulario que aprendimos next to the clinic. Observemos. Yes, there's a bank on Chamela Street, next to the clinic. Esto quiere decir sí. Cuando disculpe, ¿hay un Banamex por aquí? Sí. Hay un banco en la calle Chamela, al lado de la clínica. Y vemos aquí que le ponemos el the, porque clínica es nombre común. Si fuera a decir el nombre de la clínica, no utilizaría el the. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente la pregunta. Excuse me, is there a bank in this neighborhood? Disculpe, ¿hay un banco por aquí? Yes, there's a bank on Chamela Street, next to the clinic. Sí, hay un banco en la calle Chamela, al lado de la clínica. Normalmente respondemos con agradecimiento, diciendo podemos utilizar la palabra thank you, que es formal, o la palabra thanks, que es un convencional. La traducción va a ser la misma, es gracias. Y para decir de nada, la oración que decimos es you're welcome, you're welcome, you're welcome. O decimos thank you or thanks. Esto quiere decir gracias y de nada. Una vez más veamos. Excuse me, is there a bank in this neighborhood? Yes, there is a bank on Chamela Street, next to the clinic. Thank you.
You're welcome. Gracias por acompañarme a esta clase y aquí te dejo otras clases más que estoy seguro disfrutarás al máximo. Así que haz clic ahora mismo. Bye bye.